tenemos que hacer? Entonces, pensar en, por ejemplo, la electrolización es una tecnología que nos permite a nosotros remover o descontaminar de las aguas materia orgánica, moléculas orgánicas, pigmentos y otro tipo de sustancias. Uno de los métodos que hay es trabajar a potencial fijo. Entonces, nosotros tenemos acá en la imagen del centro una curva corriente potencial, ¿sí? Esta es una voltametría donde aquí no hay corriente y a un potencial mayor, entonces la corriente comienza a aumentar, quiere decir que la especie se está oxidando, luego disminuye y el regreso ya hacia el potencial inicial es nuevamente por encima, aquí se está oxidando de nuevo la especie. Entonces, ¿qué sucede? El experimento donde vamos a oxidar la molécula inicia a un potencial donde no hay reacción por aquí y luego el sistema da un salto a un potencial donde sí hay reacción, ¿sí? Y entonces la corriente que no había sube rápidamente y luego comienza a caer hasta que se estabiliza. Entonces, aquí es un experimento con dos electrolitos, el metanol disuelto allí, el perclórico y el ácido sulfúrico, son los electrolitos soportes, y entonces tenemos un registro de 1000 segundos. Pero ¿qué sucede? Esta caída de la corriente es muy rápida, entonces parece que la corriente naciera aquí a valores de corriente muy altos. No, ella se ha disparado a valores muy altos y luego cae rápidamente y se estabiliza. Esa es la actividad catalítica y también digamos, de esas condiciones del electrodo, pero también hay control difusional. Entonces tenemos acá dos fenómenos, pero vemos que cuando se usa ácido perclórico en la oxidación de metanol sobre ese electrodo, que era un electrodo monocristalino de platino, este medio contribuye mucho más a la remoción o a la oxidación de ese alcohol que si es ácido sulfúrico. Bueno, estos son medidas de 2 horas de metanol con electrodo que contienen nanopartículas de platino, pero nosotros hicimos también medidas de 10 horas en aquella época, ¿no? Bueno, en el caso de los colorantes, hay pues una gran cantidad de colorantes. Esta es una tabla, esta es una revisión pues ya hace algún tiempo, un trabajo bonito, me gustó traerlo. Ellos hablan de los electrodos de óxido de plomo, de óxido de rutenio con titanio sobre una superficie de titanio, que son los ánodos dimensionalmente estables, los electrodos que se usan para esos ánodos, donde ocurre la oxidación, electrodos de platino y electrodos de diamante dopado con boro. El diamante como tal no es un conductor. La inserción de boro en la estructura del diamante favorece la conductividad y son electrodos de una gran estabilidad, ya les voy a contar. Entonces, esta es una revisión más reciente de 2021. Entonces aquí tenemos una mezcla de óxidos, ¿sí? Sobre titanio y otra serie de electrodos sobre diferentes, digamos, donde se hace reaccionar diferentes colorantes en medio acuoso y agua residual industrial. Y dependiendo de las condiciones de pH, la densidad de corriente, que es un parámetro que hay que controlar, la concentración inicial de la especie, entonces la demanda química de oxígeno que se asocia a la cantidad de materia orgánica, la remoción puede ser en algunos casos, como ellos muestran, 90%, ¿sí? Eso es un buen resultado, ¿sí? Cuando se utilizan perdón. Aquí vemos la remoción de la materia orgánica expresada como demanda química de oxígeno que aumenta. En 2 horas es cercana, ¿sí? Cercana al 95% para este electrodo de óxido de plomo con serio, ¿sí? Y es mucho mejor la respuesta que solamente cuando el óxido de plomo está sobre el platino, sobre el titanio, perdón. ¿Sí? Y la decoloración de la solución también se favorece. Ahora, ellos reportan, ¿sí? Que
de estos materiales, la mejor relación es cuando el rutenio está en 30% y el titanio en 0,7 en los óxidos de rutenio y titanio que hacen parte del electrodo. Y esa eficiencia se potencia cuando en la solución hay cloruro de sodio o sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, el tiempo se reduce a 40 minutos, ¿no? Por ejemplo, en esta concentración que es 0,07 molar de cloruro de sodio. Entonces, eso es bueno si yo tengo un agua residual con colorantes y eso me puede generar una sanción por parte de la entidad ambiental. Ahora, los electrodos de diamante dopado con boro, que son, digamos, una de las vedettes, digamos, de esta tecnología, se utilizan en el tratamiento de aguas con pinturas, con colorantes y con fármacos. ¿Qué ventaja tiene? Una mineralización muy efectiva. ¿Qué es la mineralización? Es la disminución del componente orgánico, ¿no? Entonces, a eso se le llama la mineralización. ¿Qué ventajas tienen estos electrodos? Ellos producen intermedios o sustancias intermediarias que también son fuertes oxidantes y ayudan con el proceso de oxidación de la especie que queremos oxidar a CO2 sin generar otras especies. Son electrodos muy estables, aún en presencia de soluciones ácidas y alcalinas, tienen una alta actividad electrocatalítica y como son estables, no se disuelven como el óxido de plomo o como el óxido de estaño. Esta es una imagen de unas placas de electrodos de diamante dopado con boro y algunos resultados, ¿no? Estos pertenecen al mismo artículo de 2021, a la misma revisión, ¿sí? Donde tenemos el electrodo de diamante dopado con boro sobre titanio en la oxidación, digamos, de silenol naranja, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de electrodos, ¿sí? Metil naranja, agua residual doméstica, y dan condiciones de concentración inicial, de densidad de corriente del electrodo, del ánodo, ¿sí? ¿Qué tanto disminuyó el color y qué tanto disminuyó la materia orgánica expresada como demanda química de oxígeno? Entonces, por ejemplo, acá el color disminuyó al 100% y la demanda de materia orgánica en 79%. En el caso del agua residual, entonces la coloración disminuyó en casi el 90% y la materia orgánica en 78%. Eso es bueno. Aquí no están, digamos, los valores de tiempo, pero en general eso se da más o menos en 2 horas, dependiendo del tamaño del reactor o de la celda electroquímica. Aquí toca jugar es con todas las variables, con el diseño del reactor, la temperatura, pero hay que escoger muy bien todas las componentes y seleccionar muy bien las condiciones para realmente eh, aprovechar la tecnología que involucra electrooxidación. En procesos industriales, entonces, sobre el electrodo, pues puede una gran cantidad de especies reaccionar, se forman los radicales hidroxilo, que son especies muy activas. También se puede tener procesos de oxidación indirecta con agua oxigenada, con radicales, con otro tipo de especies que favorecen completar el proceso de oxidación del contaminante en el agua, ¿sí? Lo que no he mencionado, o no lo dije así tan claramente, por ejemplo, uno puede hacer pasar el agua contaminada con el colorante o con el fármaco por la celda, pasa a un siguiente tanque y se hace recircular, ¿sí? Acá ustedes están viendo en la imagen una lámina, pero se aprovecha más cuando es una esponja. Entonces, si mi electrodo es de níquel o de otro tipo de material y es un material estable químicamente, al medio que va a reaccionar sobre él, es interesante manejar esponjas. Y entonces uno lo que hace es recircular la solución con el contaminante sobre el ánodo y entonces podemos tener una remoción razonable de esa materia orgánica. Ese mismo sistema
Ese es el que se utiliza cuando se hace síntesis. Entonces, una especie se transforma en otra sobre un electrodo y si es poroso una esponja, pues la cantidad de especie que se produce es mayor. Acá en este caso, la cantidad que reacciona es menor y el agua se descontamina. Esa otra imagen, tenemos dos tanques donde está el contaminante, se recircula y pasa a dos celdas electroquímicas donde reaccionan los contaminantes, ¿sí? Y podemos disminuir de esta manera, pues, el fármaco, el colorante o la materia orgánica que queramos disminuir en el agua residual. ¿Qué problemas son reales? En el laboratorio todo es muy bonito. En el laboratorio uno usa agua ultrapura, se utiliza ácido sulfúrico analítico y todo eso es muy bonito. Cuando llegamos a una empresa, yo siempre les digo, mira, esto funciona en estas condiciones. El agua que va a llegar a la celda o al reactor electroquímico tiene la misma composición. Muchas veces lo que ocurre es que un día procesan un tipo de sustancias, al día siguiente cambia la composición, el tercer día, sí, es otro tipo de vertimiento el que llega, entonces las condiciones de operación que se requieren para el tratamiento del agua son diferentes y eso es bueno conocerla. No hay un sistema que resuelva todos los problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Conocer la composición y el pH y ver cómo podemos jugar para que ese sistema nos sirva para tratar el agua residual.